Muy buenos días, o buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan, dependiendo de la hora que nos escuchen. Este es un tema muy interesante que la Unión Astronómica Internacional en la oficina del NOC Guatemala quiere tratar, porque es muy importante. Se trata del descubrimiento de un tema muy importante de descubrimiento en las muestras del asteroide Venu. Algunas personas dicen que se descubrió ARN, otras dicen que no, que es algo parecido a ARN, eh, pero es igual de importante. Otras dicen que es ADN. Entonces quisiéramos aclarar esto con el doctor Alfredo Samayo Arana, quien es el catedrático de astrobiología en el diplomado de astrobiología del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo, y también con Fernando Fabiani, quien está en Uruguay, que también ya es un egresado de la carrera de astrobiología de la misma universidad. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá con nosotros. Queremos aclararle al público esta situación y queremos, las preguntas que tenemos básicamente son, ¿por qué es tan importante este descubrimiento? ¿Por qué se ha hablado tan poco de este descubrimiento? Y realmente, ¿qué es lo que se descubrió? Si pudiéramos hacerlo de una manera que podamos entender la mayoría. Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches. Pues es un honor y un gusto poder estar compartiendo con un mentor, con un maestro y con un amigo y exalumno. Em, pues particularmente lo tengo que recalcar y repetir, yo estoy muy orgulloso de la carrera. Es la primera en su tipo en Centroamérica y una de las pocas que hay en Latinoamérica que aborda la astrobiología de una forma integral. Entonces, pues también, ¿por qué no, verdad? Podemos aprovechar este momento, esta oportunidad para promocionar nuestra carrera, de la que pues, no hay mucho en América Latina. En Guatemala somos pioneros, no solo a nivel Sí. nacional, sino que latinoamericano. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Por ahí tenía yo una pequeña presentación en donde quiero aclarar estos conceptos, estas ideas, de una forma que podamos entender, que podamos entender. Entonces, acordémonos que desde el punto de vista de la biología molecular, los seres vivos, todos los seres de la Tierra compartimos varias macromoléculas fundamentales, todos desde las bacterias hasta los humanos, los elefantes, las ballenas, los árboles, absolutamente todos. Tenemos los ácidos nucleicos, que son los que permiten que nos podamos reproducir y que nuestros descendientes se parezcan a nosotros, la base genética de la vida, que son dos tipos esencialmente, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Estos están formados, el ADN es una cadena en espiral doble y el ARN es una cadena única o helicoidal única. Y las estructuras que forman a los ácidos nucleicos se conocen como nucleótidos. Un nucleótido entonces va a ser una estructura que está compuesta por tres moléculas fundamentales. Un azúcar de 5 átomos de carbono que se llama ribosa, la base nitrogenada que puede ser la timina, la adenina, la citosina y la guanina, y un nucleótido o perdón, un grupo fosfato. Ese es el nucleótido. El descubrimiento del que nos habla el ingeniero que tuvo lugar en Bennu con las muestras que trajo la misión Osiris-Rex hace ya poco más de 2 años es crítico, es fundamental, porque nos está diciendo que la timina, la adenina, la citosina, la guanina otra base nitrogenada que se llama uracilo, que es exclusiva del ARN, fueron encontrados en Bennu, en su material carbonáceo extraordinario, que viene a confirmar una postura, una teoría, una hipótesis que lleva muchos años fraguándose, que conocemos como panespermia molecular. Eh, si me permiten, vamos a avanzar. Entonces aquí tenemos, dentro del aspecto de la química orgánica que revisamos en nuestro diplomado, pues ahí hablamos
de las cadenas alifáticas y aromáticas cuando están eh, las estructuras condensadas en cadenas o son lineales. En fin, ahí es un tema inmenso al que no voy a meterme a hablar ahorita mucho, pero sí abordamos también este aspecto dentro de nuestro diplomado. Hablamos de la química orgánica porque, ¿por qué? Porque el carbono, la química del carbono se llama química orgánica y el carbono es la base de nuestra biología aquí en la Tierra. También es un buen momento para aclarar que sea química orgánica no significa que sea algo vivo, significa que es la química del átomo de carbono. Entonces aquí tenemos la adenina, la citosina, la guanina, la timina o timina es el nombre correcto. Estas son la base del ácido desoxirribonucleico, del ADN, que es el que codifica nuestras características genéticas en todos los seres vivos de la Tierra. Esto, estas bases moleculares em, no pueden formarse cuando existe radiación ultravioleta em, en las longitudes de onda que impactan a la Tierra, pero sí pueden formarse cuando moléculas simples de carbono o el amoníaco se congelan. Es el límite en donde la radiación ultravioleta del Sol deja de destruirlas y favorece o cataliza su formación. Es lo que conocemos como línea de congelación del sistema solar. En este momento esa línea está más o menos entre 2.2 a 3 unidades astronómicas de distancia del Sol. Al principio de la historia del sistema solar, aunque el Sol era más débil, paradójicamente esa línea estaba más lejos, más o menos a 5 unidades astronómicas, porque el disco de escombros que formaban los planetas emitía calor per se, o estaba caliente. De hecho, ese calor fue el que hizo que los planetesimales se comenzaran a formar. Entonces aquí tenemos una bella manifestación, una sublime manifestación de lo que sería la astroquímica o síntesis prebiótica, ya que la luz ultravioleta del Sol en el pasado distante, cuando impactaba los gránulos de polvo que estaban más allá de esta línea de congelación, teniendo como sustrato estas moléculas relativamente simples y abundantes, agua, monóxido de carbono y amoníaco, catalizó la formación de las bases nitrogenadas, como las conocemos. No es ARN, no es ADN, pero sí es la base para que estas macromoléculas vitales críticas para la biología existan. Entonces, aquí surge un nuevo término. La panespermia, pues, es una postura que se ha mantenido desde hace mucho tiempo, que indica que la vida como la entendemos, como la conocemos, vino de un cuerpo celeste, que la Tierra solo fue el receptáculo, no fue el punto de origen. De eso todavía no hay una conclusión, ni negación, ni aceptación al 100%, pero sí estamos seguros de que las moléculas que dieron origen a perdón, las bases nitrogenadas, entre otras cosas, que dieron origen a los ácidos nucleicos o los aminoácidos que dieron origen a las proteínas, sí se formaron más allá de la línea de congelación del sistema solar. Entonces, ese es el concepto, lo que se conoce como panespermia molecular, que está ampliamente aceptado. Lo de Venus nos lo viene a reafirmar, pero realmente tampoco es una hipótesis tan nueva, ¿verdad? Ya lleva algunos añitos cocinándose. Pero este hallazgo de Venus viene a confirmar que las moléculas que son la base para la vida en la Tierra, necesariamente por aspectos astroquímicos o astrofísicos, se formaron en el espacio profundo y a través de cometas y asteroides fue que llegaron a la Tierra. También los aminoácidos, ¿no? Es la misma historia, solo que los aminoácidos son los monómeros, los componentes fundamentales de las proteínas. Entonces, bueno, y la ribosa también que se encontró en Venus, ¿no? La ribosa es un azúcar de cinco átomos de carbono que es parte fundamental de los nucleótidos. También se encontró en Venus, también se puede encontrar su presencia, se puede explicar por esta catálisis astroquímica de la radiación ultravioleta en los granos de polvo más allá de la línea de congelación del sistema solar. Entonces, sí, definitivamente el hallazgo de Venus es formidable. A confirmar esta idea de la panespermia molecular, que es ampliamente aceptada. Esto es emocionante porque significa que las bases
químicas o moleculares de la vida, pues pudieron haber llegado a Marte, pudieron haber llegado a Venus sin ningún problema, y podrían existir más allá del cinturón de asteroides, donde tenemos cuerpos celestes tan fascinantes como Europa, como Encélado, o incluso Ganímedes, que podrían haber tenido o tener un proceso de evolución de la vida, de aparecimiento de la vida, biogénesis y evolución, paralelo, pero distinto al de la Tierra. Así es. No sé si quisiera que agregáramos algo, o usted dirá, ingeniero. No, aquí tengo más que todo es las preguntas que tenemos. Ya nos explicó usted que no es no es ADN ni tampoco es ARN, sino son los componentes, ¿verdad? Los componentes, pero que sí es Así es. importante el descubrimiento. Ahora, ¿qué técnicas, cómo hacen para descubrir esto? ¿Qué técnicas analíticas tienen para identificar estos compuestos en una en una muestra de asteroide? Bueno, pues utilizarán cromatografía o mm, espectrometría. Hay una palabrita por ahí que se me escapa ahorita de la espectrometría Raman, creo que sí, sí, sí. La espectrometría Raman o la cromatografía, porque a través de los colores es que pueden deducirse que están impregnados estas sustancias con estos compuestos químicos. Entonces, sí, es una forma rigurosa de- de descubrirlas. Tocó un punto vital y es que no se pueden detectar a distancia o no sería confiable detectarlas a distancia. Necesitamos necesitamos el material en la mano, pues por así decirlo, para poderlas mapear o detectar. A distancias, en este momento, tecnológicamente es muy difícil. Ahora, si yo tengo los componentes del ARN, digamos, desarmados, por decir así, para mí es casi igual de importante que ya estuve, porque básicamente lo que nos hace falta en ese es el unirse, el integrarse, el armarse, para que tengamos algo que realmente sea llamado como ARN. Me imagino que no es un proceso fácil, pero como usted dice, esto ya nos da una pista. Para mí, pero sin saber mayor cosa, eso me da una pista de que ya la vida anda por ahí rondando, porque ahí están los componentes de los materiales que ya definen la vida. ¿Qué tanto comparte Fernando, por ejemplo, este pensamiento? Son pruebas. Gracias, Edgar, por darme la palabra. Gracias, Alfredo, doctor Alfredo, por estar también presente. Y excelente la exposición que ha hecho hasta el momento. Y con total claridad quedó definido, ¿no?, que el tema, estas moléculas se generan en el espacio frío, sobre núcleos de hielo o núcleos rocosos microscópicos, donde la radiación ultravioleta, en conjunción con los elementos químicos, generan este tipo de química prebiótica, podríamos llamar así, que es la base que va a permitir que los cuerpos celestes habitables, podríamos llamar de alguna manera, o que tienen condiciones de habitabilidad, puedan llegar a combinar este tipo de moléculas para generar organismos, primero prebióticos, luego funcionales y luego terminen generando vida, ¿no? Es fantástico, es maravilloso. Y una cosa que estuve mirando es que estos materiales solamente pueden encontrarse en asteroides condríticos, o sea, carbonáceos. Los acondríticos, que son resultantes de la destrucción de planetesimales o de planetoides, que tuvieron una cierta diferenciación entre manto, corteza y núcleo, esos no tienen carga prebiótica o carga orgánica como tienen estos elementos, como puede tener este Venus, ¿no?, que fue fantástico, ¿no? Que hayan ido, retirado una muestra y la hayan traído para analizar a la Tierra en condiciones de ultra, eh, ¿cómo puedo decir? Estéril, ¿no? Aislamiento, para que Esterilidad. no puedan, ahí está, para que no puedan contaminarse con muestras de vida del planeta Tierra, ¿no? Es una de las cosas que podemos llegar a tener como dificultad en Marte, ¿no? Hemos mandado tantos rovers a Marte, sabemos muy bien que la esterilización no es 100%, siempre van moléculas, siempre van partículas, siempre van
seres vivos microscópicos adheridos a la superficie de todos los elementos que nosotros mandamos al espacio. Y esos pueden volvernos con las muestras y bueno, contaminar y generarnos falsos positivos. En este caso estamos seguros de que no fue así. ¿Mm? Y que las muestras estas son puras, son exclusivamente puras, y que están mostrando sí, que la panspermia molecular es un hecho y eso puede haber desparramado vida por todo el universo, por lo menos en nuestro entorno, en nuestro ecosistema cercano galáctico, ¿no? Y suponemos que no tiene por qué negarse que no puede haber ocurrido también en otros lugares del universo. O sea que, pero seguimos sin encontrar vida. Encontramos ladrillos, encontramos los ladrillos con los cuales está armada la vida. Encontramos ladrillos. Nos falta Sí, encontrar el edificio. Ahí va, sí, falta encontrar el tenemos edificio. los ladrillos, pero hace falta el edificio. Lo Pero tenemos acá, ya, ya estamos cerca. por lo Sí, menos lo tenemos acá. Sí, esas eran las sí. preguntas. Si quiere continuar, doctor. Sí, si me permiten, aquí en la imagen podemos observar un nucleótido, que es el componente fundamental de los ácidos nucleicos. Entonces, aquí tenemos la base nitrogenada. En este caso es el uracilo, que es un componente indispensable del ARN, del ácido ribonucleico, que como mencioné hace unos minutos, solo tiene una cadena, una hélice, mientras que el ADN tiene dos hélices, o es bicatenario. Ahí están las diferencias fundamentales. Entonces, el ADN tiene una cadena doble unidos por puentes de hidrógeno, mientras que el ARN es una cadena única. Y el uracilo es componente del, del ARN y la timina lo es del ADN. Lo fascinante, insisto, de este estudio es que, o de este hallazgo es que todas estas bases, tanto las que forman el ARN como el ADN, se encontraron en Venus, pero se encontraron, como decimos aquí en Guatemala coloquialmente, se encontraron sueltas, Sí, no se encontraron formando nucleótidos. Si se hubiera encontrado nucleótidos, eso en sí mismo podría haber significado que había algo vivo en Venus. O sea, un nucleótido, cuando ya esa base nitrogenada está unida a una ribosa y a un grupo fosfato como el que vemos aquí, eso ya es un biomarcador, porque espontáneamente es casi imposible que se formen. Necesita de un esfuerzo bioquímico donde se gasta energía para que se formen nucleótidos. Entonces, el día que nos digan que encuentran nucleótidos en alguna muestra de un asteroide, de un cometa, ese día sí hay que quemar cohetes aquí en Guatemala, hay que tirar luces y hay que abrir, destapar botellas de champaña, porque ahí estaría la prueba incontrovertible de que no estamos solos en el universo. Pero todavía no se han encontrado nucleótidos, solo se han encontrado los fragmentos que los forman. y entonces mi pregunta sería, ¿qué se necesitaría para que estos elementos sueltos se vuelvan nucleótidos? ¿Qué tendría que pasar? Nucleótidos. Lo Pa- que tiene que pasar es la ingeniería de la vida, es decir, que tiene que haber abiogénesis, de la síntesis prebiótica o de la astroquímica a la organización en un organismo vivo. Eh, la vida es un fenómeno absolutamente fascinante y que a pesar de todo lo que sabemos, pues sabemos muy poco. En este momento, para beneficios de la conversación, yo les tendría que decir que la vida es un organismo, es una entidad negentrópica, como la definió Erwin Schrödinger, el premio Nobel de Física de 1933, si no estoy mal, por su famosa ecuación, ¿verdad? Del colapso del electrón. Él fue uno de los primeros físicos teóricos que intentó definir la vida o estudiarla desde la lente de la física, y él se dio cuenta de que la vida es contraria a la entropía, es decir, la vida contraría o confronta o se enfrenta a la segunda ley de la termodinámica, que indica que el desorden aumenta con el tiempo. En un sistema cerrado el desorden aumenta con el tiempo. En la vida es al revés. Nosotros los seres vivos necesitamos crear orden a partir del desorden. Entonces, en vez de ser entrópicos, somos negentrópicos. Para formar nucleótidos tiene que haber algo que esté generando, que tenga metabolismo, que ya no ni siquiera
por acción de radiación violeta, ¿ah? Sino que ya tiene que haber un esfuerzo más grande, una negentropía. Entonces, eso fue lo que pasó en la Tierra. Primero hubo una síntesis prebiótica que tuvo lugar en el espacio, impactaron todos estos compuestos a la Tierra en cometas o asteroides, y en la Tierra se dio el proceso que se conoce como abiogénesis, u origen de la vida, de la sustancia inerte a la sustancia viva. Y lo que define a la vida como tal van a ser dos cosas: tener metabolismo y poderse reproducir. El metabolismo es el que permite que existan nucleótidos, porque de lo contrario sería casi imposible encontrarlos. Por eso es que sería un biomarcador de primer nivel. Si llegan a encontrar en Marte nucleótidos, en algún asteroide nucleótidos, en cometa nucleótidos, como insisto, ahí se acabaron las discusiones. Celebremos. Pero para que eso pase, tiene que haber habido un proceso previo de formación de la célula como estructura fundamental de la vida, y que esa célula tenga metabolismo, que tenga enzimas, que tenga proteínas. em, pero aquí en el sistema solar tenemos varias lunas heladas en donde es muy posible que ese proceso o se dio o se esté dando en este momento, esa abiogénesis. Lo cual es absoluta y completamente fascinante, ¿verdad? Desafortunadamente, esos océanos donde están esos potenciales procesos están muy profundos con respecto a su corteza, a 30, 50 kilómetros de profundidad, en el 5 a 10 kilómetros de corteza. Entonces, tenemos el mismo problema que con las bases nitrogenadas, ¿verdad? Para poderlos detectar, para poderlos decir aquí están, necesitamos estar examinando esa agua físicamente. No lo podemos hacer a distancia, no lo podemos hacer en forma remota, al menos no en este momento. Entonces, necesitamos que alguien llegue a Encélado, que sería tal vez el más obvio, porque ahí sí hay géiseres, en Europa hay, pero no es tan fácil acceder a ellos. Pero en Encélado hay géiseres. Si se lograra obtener una muestra de esa agua y ahí se encontraran nucleótidos, pues ahí está la evidencia, ¿ah? De que sí algo vivo surgió en esa agua, o hace mucho tiempo o en este momento está surgiendo. Entonces, sí, ingeniero, tenemos que buscar Ahora, negentropía para que se junten estos tres componentes químicos. ¿qué tanto impacto tiene la temperatura aquí en estas moléculas? Porque yo escuché que usted dijo que era claro que estaban después de la línea de hielo, de congelación, algo así. Sí, sí, sí. Bueno, esa es una de las contradicciones más fascinantes de la astrobiología, ¿verdad? Porque para que se formen las bases nitrogenadas que forman el ADN y el ARN necesitamos frío. Mm. Pero para que formen estructuras complejas como nucleótidos, necesitamos calor. O sea, es un juego muy delicado. Por un lado, necesitamos frío para que haya uracilo, adenina, timina y citosina. Pero por otro lado, para que esas bases nitrogenadas formen nucleótidos que pudieran formar eventualmente cadenas de ADN o ARN, necesitamos calor, necesitamos un gradiente de temperatura. En un ambiente muy frío, donde hay un equilibrio termodinámico pues muy marcado, no pasaría nada. Ahí se quedarían las bases nitrogenadas y nunca pasaría nada más. Entonces, para que esas bases nitrogenadas puedan formar algo más complejo, necesariamente tienen que estar en un ambiente donde haya agua en estado líquido, donde haya gradiente térmico. Sin gradiente térmico, estamos muertos. Y la verdad es que la muerte la podemos definir desde el punto de vista de la física como un equilibrio termodinámico absoluto, ¿no? Donde no hay intercambio de calor, donde no hay gradientes. ¿Podría ser eso lo que hizo que en la Tierra se Entonces, diera por la un lado vida? necesitamos frío y por otro Sí, lado necesitamos calor. sí, Definitivamente. No sé, Fernando, si puede ampliar porque para mí es absolutamente sí. No, es totalmente correcto lo que usted dice, doctor Alfredo, y lo que tú preguntas también, Edgar. Necesitamos frío, es más, si no hubiera existido
o si no existieran esas regiones frías en el universo, no se hubieran generado estas moléculas ni se estarían generando en este momento. Y gracias a que hay zonas con agua líquida y zonas más templadas, con calor, donde se puede generar la química prebiótica y dar origen a la vida. O sea, creo que es todo un proceso, las dos cosas son fundamentales. ¿Eh? Si fuera solo templado, no tendríamos estas moléculas y vamos a saber si pudiéramos generar vida. Y si estuviéramos siempre en la congelación eterna, se acumularían estas moléculas, pero no se generaría vida, al menos como la conocemos. Entonces creo que es un juego evolutivo interesantísimo, ¿verdad? El bombardeo que recibimos, estos mensajeros estelares que llevan química prebiótica de un lado para el otro y traen e intercambian y salpican de repente con impactos de otros cuerpos celestes, porque está probado que la vida y estas moléculas pueden sobrevivir el impacto, la eyección tras el impacto de un planeta, el viaje eterno de millones de años por el espacio sufriendo un montón de rayos cósmicos y radiaciones y todavía la reentrada de repente a una atmósfera como puede ser la terrestre, con elevadísimas temperaturas y puedan llegar a la superficie intactas, dentro de no en la superficie, sino dentro de Dentro. de un cuerpo celeste que es un meteoro, ¿no? ¿Verdad? O sea, está más que probado eso. La vida puede soportar eso, estas moléculas lo pueden soportar, lo único que seguimos sin encontrar vida. Seguimos con ese tema, seguimos teorizando y estamos muy cerca. Yo pienso que falta muy poco para que podamos encontrar rastros de vida o biomarcadores de forma más. Falta que la tecnología nos ayude un poquitito más, que tengamos mejores telescopios. Se están inaugurando unos interesantes ahora en Chile. Vamos a ver qué es lo que se puede encontrar. Por supuesto, espectroscopía, ¿no? Que es lo que podemos hacer desde acá. Si no, manda rovers que nos recojan las muestras. Estamos con un problema. En Marte tenemos un montón de muestras ya encapsuladas, desparramadas por la superficie. Bueno, es que es como aquello del burro, ¿no? Tenemos, han, han Sí. dejado, estos rovers que están allá, han dejado un montón de muestras que hay que ir a recoger ahora para poder hacer Sí. análisis acá en tierra. Están en peligro esas muestras, o sea, está en peligro no las muestras, está en peligro la recolección. No se sabe, no hay fondos, etcétera, etcétera, para poderlo hacer. Pero pienso que ya va a surgir alguna solución. Pero estoy de acuerdo que esto de que frío para generar estas moléculas prebióticas y el calor para que se genere la biogénesis y se dé origen a la vida es parte de la etapa, ¿verdad? Y como bien dijo el doctor Alfredo, hay lugares helados, y eso es lo que yo hablo con el tema de la zona de habitabilidad ampliada. Hay lugares en el universo que son helados, pero que por distintas condiciones, que pueden ser mareales o pueden ser de composición de elementos radioactivos, hay térmica, hay temperatura en el interior de ciertos cuerpos que pueden generar el calor suficiente, la energía suficiente para que la vida aparezca. En estas lunas, sobre todo, que son heladas. Y en otros lados también. En otros lados también. Ahora, esto se ha encontrado también en cometas, así como se encontró en las muestras del asteroide Venus, o nunca se habían encontrado así como en el asteroide Venus. Hasta donde tengo ahorita en mi memoria, ingeniero, tendría que revisar. Creo que solo se ha encontrado en asteroides. En cometas, lo que se ha encontrado es agua y ácido cianhídrico y deuterio en distintas proporciones isotópicas, pero no tengo ahorita con certeza en la mente si también se han encontrado eh, estos compuestos en cometas. No hay nada que lo impida, pero en este momento no tengo el dato sí 100% certero. Y en los meteoritos como el de Allende o el de Murchison, ¿se han encontrado también Ahí así? sí, ahí sí, en el Murchison sí, ahí sí. En el cometa Chury, en el Churyumov-Gerasimenko, se encontró, la misión Rosetta encontró uracilo. Ok, Solamente, entonces ahí, solamente uracilo. ahí Solamente está la uracilo. confirmación. El uracilo es componente fundamental del ARN y esto es ARN. crítico. Esto es crítico que lo tengamos claro y muchas gracias, Fernando, por haberlo traído a colación y por confirmar lo que el ingeniero preguntaba. Porque actualmente las teorías sobre el origen de la vida en la Tierra indican que muy probablemente la primera macromolécula de la herencia no fue el ADN, sino que Sí, fue el ARN en un, en sí, un, en un escenario que se conoce como mundo ARN.
Sí. Entonces, que se haya encontrado uracilo, que es la base nitrogenada que sustituye la timina a nivel del ARN, es crítico, porque significa que sí, tanto en cometas como en asteroides pudo haber venido a la Tierra los ladrillos que formaron inicialmente el ARN y después el ADN. Y por aquí les traía yo esta pequeña revisión, un nucleótido, entonces ya lo definimos, es una base nitrogenada, un azúcar de 5 átomos de carbono, que es la ribosa, y el grupo fosfato. Ese es el nucleótido. Un nucleósido es lo mismo, solo que le quitamos el grupo fosfato. Y la molécula que le da energía a todas las formas de vida de la Tierra, desde las bacterias hasta las ballenas, pasando por los humanos y los árboles, hongos, etcétera, es muy curiosa porque también tiene una base nitrogenada, también tiene un azúcar de 5 átomos de carbono, una ribosa, pero tiene 3 grupos fosfato, que es la que conocemos como ATP. El ATP es otro biomarcador crítico y fundamental. También el día que encuentren ATP en algún asteroide, en algún cometa, pues es de volverse locos porque va a resultar que incluso en ambientes fríos puede haber negentropía. Eso sí no se ha demostrado aún. Está pendiente de demostrarse igual que la vida como tal fuera de la Tierra. Pero si se dan cuenta, la naturaleza en la Tierra, la química, la síntesis prebiótica, este es un concepto que se llama ahorro de economía en el desarrollo de un sistema. Si una cosa funciona, usémosla para varias cosas, así como los nucleótidos del ADN o ARN codifican proteínas, pues este nucleótido, el ATP, el adenosintrifosfato, es la moneda de intercambio energético por excelencia de todas las formas de vida en la Tierra. Y otra cosa interesante que yo creo que vale la pena mencionar el día de hoy es que hay otros tipos de nucleótidos. Hay nucleótidos artificiales y hay nucleótidos fósiles que se han encontrado en la Tierra. Aquí tienen algunos ejemplos. Este es sintético, este sistema que se llama Hachimoyi es completamente sintético y no tiene 4 pares de bases, sino que tiene 8 pares de bases. Los nucleótidos fósiles que se han localizado en la Tierra podrían ser la inosina o la metilcitocinina o la dihiduridina, que parecieran ser que antecedieron al ARN como lo entendemos o como lo conocemos o como funciona hoy por hoy en la replicación de la vida en la Tierra. Y también están algún tipo de nucleobases, eso el ingeniero lo preguntaba, como la xantina y la hipoxantina, que se han encontrado, por ejemplo, en el asteroide o en el meteorito de Murchison. La xantina y la hipoxantina, se encontraron en el asteroide o meteorito de Murchison. Eso significa que la vida en otras partes de la galaxia o incluso del sistema solar no necesariamente tiene que tener los mismos pares de bases ni los mismos nucleótidos que tenemos aquí en la Tierra. A lo mejor tiene una configuración diferente. Y a eso también tenemos que tener un ojo puesto. Pero siempre va a necesitar calor, eso sí. Y siempre va a necesitar una síntesis prebiótica más allá de la línea de nieve del sistema solar. Entonces, y esto también, esto ya es algo comprobado, ¿eh? En el meteorito de Murchison. Entonces, las perspectivas son fascinantes. En el sistema solar, los acuíferos de Marte y las lunas heladas de Júpiter y Saturno. Y más allá, pues conforme se vayan avanzando en las técnicas de detección remota, pues sí, es cuestión de tiempo para que confirmemos la existencia de vida en otra parte del universo. Bueno, muy bien, tenemos ya pocos minutos para cerrar este programa porque este programa es una cápsula algo rápida, pero quisiera preguntarle al doctor, si yo estudio en el diplomado de astrobiología, ¿se miran todas estas cosas? Todo esto está contemplado, desde la química más fundamental del átomo de carbono, la química orgánica como tal, haciendo énfasis en los sistemas biológicos, los procesos metabólicos, las macromoléculas, los azúcares, las proteínas. También analizamos el origen de la vida en la Tierra, dándole un contexto de geología planetaria, es decir, que estudiamos eh, cómo fue que se configuraron los continentes, los aspectos de la geología críticos y fundamentales. Es decir, que nuestro diplomado tiene unos contenidos impresionantemente grandes, hay que estudiar bastante
Y no solo hablamos de biología, hablamos de astroquímica, astrofísica, hablamos de climatología, de paleoclimatología, hablamos de deriva continental. En fin, es una ciencia sumamente dispersa en sus componentes, pero holística en su objetivo. Sí, hay mucha gente que le interesa la vida en el universo y me parece a mí una maravilla tener a disposición este curso que nos da un panorama muy profundo y invirtiendo solo un año tenemos un buen panorama a nivel muy sólido y sobre lo que es astrobiología, las bases fundamentales de la vida, cómo se puede formar la vida, qué es vida, qué no es vida. Todo eso lo que nos interesa a nosotros que nos gusta la astronomía y la ciencia, pues es realmente un gran valor que tiene este curso. Así que, bueno, no sé, yo le quisiera decir a Fernando sus palabras, pedirle sus palabras finales y también al doctor, no sé si nos queda algún slide o ya podemos ir cerrando porque nos parece Ya, ahí muy estamos bueno. bien, gracias. Fernando, Muy lindo el encuentro, Edgar, muy lindo el encuentro, Alfredo. Muy lindos sus aportes, Alfredo, muy lindos. Y no, quiero reafirmar, ¿no? El diplomado es un curso muy interesante, muy interesante. Hay tanto para aprender y tanto para hablar que a veces da la sensación de que uno se queda con hambre, que uno se queda con ganas, porque hay muchas más cosas. Y yo lo he hablado ya con los dos, ¿no? Que sería interesantísimo este, recoger mucha más información de la que hay y que esto no sea un diplomado, sino que se transforme en una licenciatura. ¿Ah? 2 años, 2 años y algo, material hay, material hay para transformarla y realmente incluirle algo que hablábamos el otro día con el doctor Alfredo, incluir investigación, lo hablamos contigo también, al empezar a incluir algo de investigación. Herramientas en la web y la NASA ofrece muchísimas para que la NASA genera mucha información que no puede procesar, necesita gente que la Ujú. procese Necesita y gente. recurre muchas veces a la ciencia ciudadana. Y bueno, tenemos que abrir esas puertas y colocar que nuestros alumnos tutoría por alguien, capaz que hay que abrir un poquito más el abanico en docentes y responsables dentro del curso, porque el doctor Alfredo no puede con todo, obviamente precisa claro. más gente, pero poner tutores que digan, bueno, vamos a estudiar, yo qué sé, Encélado, y vamos a abrir un capítulo por ahí con toda la información que tenga la NASA, que sin lugar a dudas la va a ofrecer y va a agradecer, y bueno, hacer líneas de investigación por ese lado para ir creciendo profesionalmente como instituto y bueno, y que los egresados también puedan abrirse camino en otras vías, pues sabemos bien que Guatemala no puede absorber todo, Uruguay tampoco lo puede, pero el mundo sí, y ustedes ven en Estados Unidos la cantidad de eh, técnicos extranjeros que tienen. A mí me llama la atención la cantidad de indios que hay. Uno mira los apellidos, indios, pero Loeb nomás, ahí tenemos uno. Chandrasekhar hace unos cuantos años atrás, pero otro indio. Ojo, cuando hablo indio, yo diferencio los hindúes es una religión, ¿verdad? El hinduismo es una religión, viene de la India, Indio de la pero India. no Ujú. cuando hablo de El indios hablo de gentilicio, los ¿no? habitantes de la India, Ujú. así como, claro, el gentilicio es indio para los uruguayos, ¿no? No sé para allí en Guatemala. Pero igualmente, fuera de eso, hay mucho paño para cortar en esto y creo que tenemos que pensar en ampliar este curso. El diplomado está excelente, pero hay mucha más información que escapa al diplomado. No podemos en un año dar todo lo que hay. Entonces sería Ah, interesantísimo no, estudiar un año y eso es medio, imposible. 2 años. Por eso, sería interesantísimo. Yo sigo insistiendo en eso y no me canso de decirlo. Y incluir la investigación ni que hablar. Empezar a que los diplomados o los egresados empiecen a hacer algún pequeñito, monografía o pequeño estudio que sea material para enriquecer el pensum del propio diplomado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, por favor, gracias a ti por generar este espacio. Bueno, realmente es una cápsula de la Unión Astronómica Internacional a través de su oficina del NOC Guatemala, que se preocupa porque el público esté informado de los grandes descubrimientos que están ocurriendo en el espacio, de las oportunidades de estudiar, de las oportunidades para que uno
comprendan mejor lo que les rodea. Así que yo les agradezco mucho a los doctores, el doctor Alfredo Samayoa y el ingeniero Fernando Fabiani, que estuvieron hoy con nosotros hablando de astrobiología. Muchas gracias a usted también por su atención y esperamos que nos sigan en las próximas cápsulas de la Unión Astronómica Internacional. Muy amable. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.